Bienvenidos a esta presentación sobre la actualización ortográfica de la lengua española por la RAE y la SALE 2010. Está presentada por Josué Escamilla Piedra, Winston Puente Sánchez y Walter Bermúdez Pérez. La exclusión de los dígrafos CH y L del abecedario. Se excluyen definitivamente del abecedario los signos CH y L, ya que en realidad no son letras, sino dígrafos, esto es, conjuntos de dos letras o grafemas que representan un solo foema. La eliminación de los dígrafos CH y L del inventario de las letras del abecedario no suponen en modo alguno que desaparezcan del sistema gráfico del español. Estos signos dobles seguirán utilizándose hasta como ahora en la escritura de las palabras españolas, como chico o para hablantes yesistas del poema calle, y la novedad consiste simplemente en que dejan de contarse entre las letras del abecedario. Propuesta de un solo nombre para cada una de las letras del abecedario. Algunas de las letras tienen varios nombres con tradición o vigencia en diferentes zonas del ámbito hispánico. La nueva edición de la ortografía, sin ánimo de inferir a la libertad de cada hablante o país, debe seguir utilizando el nombre al que esté habituado. Pretende promover hacia el futuro un proceso de convergencia en la manera de referirse a las letras del abecedario, razón por la que recomienda para cada una de ellas una denominación única común. Dentro de lo que se recomienda utilizar la letra V, que tiene dos nombres, V y B. El nombre V es el único empleado en España, pero también es conocido y usado en buena parte de América, donde no obstante está más extendido el nombre B. La letra B se denomina simplemente B entre aquellos hispanohablantes que utilizan el nombre V para la letra B. En cambio, quienes llaman B corta, chica, chiquita, pequeña o baja a la B utilizan habitualmente para la B las dominaciones completas B larga y B alta, añadiendo cada caso opuesto al que emplean para referirse a la V. La letra Y se denomina Y o Y. El nombre Y, heredado del latino, es la denominación tradicional y más extendida de la letra y refleja su origen y su empleo inicial en préstamos del griego. Sustitución de la Q etimológica por grafías propias del español. La Q solo tiene el uso como elemento integrante del dígrafo Q para representar el fonema K ante las vocales E y I, queso y quién. La C representa el fonema K, canguro, corto, cuenta, acné, tic-tac. La K se representa con el mismo fonema en cualquier posición, karaoke, kilo, koala. Sustitución de la Q etimológica. El empleo de la letra Q como grafema independiente es ajeno a la ortografía de español, como valor fonético autónomo. Si se adaptan al español, deben de sustituir esa Q por grafías propias de la ortografía española para representar dicho fonema. En voces inglesas como quark, quark y quasar, quasar. Y voces latinas como quorum, quorum y exequatur. En el ámbito de los nombres propios, es conveniente usar grafías plenamente adaptadas a la norma ortográfica del español. Y se aplica la misma norma para los nombres comunes, que se recomienda emplear
con preferencia las grafías. Qatar en Irán. Para los nombres de esos dos países árabes, mejor que Qatar e Irak, en transcripciones de los originales árabes. A continuación hablaremos de la eliminación de la tilde en palabras con diptongo o triptongos ortográficos. Como ya bien sabemos, se consideran siempre diptongos a efectos ortográficos las combinaciones siguientes, las cuales son vocales abiertas seguida o precedida de vocal cerrada átona y a dos vocales cerradas distintas. De igual manera se considera siempre diptongo o a efectos ortográficos la secuencia constituida por una vocal abierta entre dos vocales cerradas átonas, como por ejemplo confiáis y actuáis. A raíz de esta actualización se ve el paso de las combinaciones vocálicas a considerarse monosílabas a efectos de acentuación gráfica. Esto debido a que a la pronunciación de hispanohablantes que articulaban con hiato las combinaciones vocálicas que contenían un grupo limitado de palabras que tradicionalmente se habían escrito con tilde por resultar bisílabas, además de ser agudas terminadas en n, s vocal, como es la regla, y conforma su pronunciación real por otra gran parte de los hispanohablantes, los cuales articulaban esas mismas combinaciones como diptongos o triptongos, y al escribirse por ello sin tilde, ya que los monosílabos no se acentúan gráficamente, salvo que los llevaban tilde diacrítica. Las palabras afectadas por este cambio de estilización son, primeramente, sustantivos como guión, ión, muón, pión, trión, rubán y trubán. Segundamente, ciertos nombres propios como rubán y sion. Y terceramente, formas verbales de algunos verbos que aquí pueden ver a continuación en la presentación como ejemplo, que son como criar, fiar, fluir, freír, piar, reír, entre otros. La eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos, incluso en casos de posible ambigüedad. Según la regla general de acentuación, no deben llevar tilde las palabras solo, ya tanto sea como adverbio, que equivale a solamente, y solo como adjetivo. No me gusta estar solo. De igual manera, los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, independientemente de sus funciones, ya sea como pronombre, como este es tonto o quiero aquella, o como determinantes, aquellos tipos, la chica esa. Aún así, las reglas ortográficas anteriores prescribían el uso de la tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos para distinguirlos, ya sea en el uso del caso del adjetivo solo o en los determinados demostrativos, ya sea en caso de que se produciera ambigüedad. De esta manera podemos ver unos ejemplos. Trabaja solo los domingos, que significa trabaja solamente los domingos, y para evitar su confusión, pues no se tildaba el otro uso de solo, que significa trabaja solo los domingos, que trabaja sin compañía los domingos. A partir del 2010 se puede prescindir de la tilde en estas formas, incluso en casos de ambigüedad, y esto se debió a dos razones. Primeramente es que no cumple el requisito fundamental que justifica el uso de la tilde diacrítica, que es el oponer palabras tónicas o acentuadas a palabras átonas o inacentuadas formalmente idénticas, ya que tanto solo como los demostrativos son siempre palabras tónicas en cualquiera de sus funciones. Y la segunda función o razón es que las posibles ambigüedades pueden resolverse casi siempre por el propio contexto comunicativo, sea lingüístico o extralingüístico, en función del cual solo suele ser admisible una de las dos opciones interpretativas. Supresión de la tilde diacrítica en las conjunciones disyuntiva o escrita entre cifras. Hasta ahora se venía recomendando escribir con tilde la conjunción disyuntiva o cuando aparecía entre dos cifras, a fin de evitar que pudiera confundirse con el cero. Este uso de la tilde diacrítica no está justificado desde el punto de vista prosódico, puesto que la conjunción o es átona, o sea que se pronuncia sin acento, y tampoco se justifica desde el punto de vista gráfico, ya que tanto en la escritura mecánica como en la manual los espacios en blanco a ambos lados de la conjunción y su diferente forma y menor altura que el cero evitan suficiente que ambos signos puedan confundirse. Por lo tanto, a partir de este momento, la conjunción O se escribirá siempre sin tilde, como corresponde a su condición de palabra monosílaba átona, con independencia de que aparezca entre palabras, cifras o signos. ¿Quieres té o café? Terminará dentro de 3 o 4 días.
Escriba los signos más o menos en la casilla correspondiente. Normas sobre la escritura de los prefijos. Por primera vez se ofrecen en la ortografía académica normas explícitas sobre la escritura de las voces o expresiones prefijadas. Los prefijos son elementos afijos carentes de autonomía que se anteponen a una base léxica, una palabra o a veces una expresión pluriverbal, a la que aportan diversos valores semánticos. Debido a eso tenemos unas normas que deben seguirse para la escritura correcta de los prefijos. La primera. Se escriben siempre soldados a la base de la que afectan cuando ésta es univerbal, es decir, cuando está constituida por una sola palabra, antiadherente, antilobo, antitabaco. En este caso no se consideran correctas las grafías en las que el prefijo aparece unido con guión a las palabras base, o separado de ella por un espacio blanco, como podemos ver aquí en el ejemplo. Si se forma una palabra anteponiendo a la base varios prefijos, estos deben escribirse igualmente soldados sin guión intermediario. Artículo modernista, requete super guapo. B. Se unen con guión a la palabra base cuando esta comienza por mayúscula. De ahí que se emplea este signo de enlace cuando el prefijo se antepone a una sigla o un nombre propio univerbal. También es necesario emplear el guión cuando la base es un número, con el fin de separar la secuencia de las letras de las cifras. C. Se escriben necesariamente separados de la base a la que afectan cuando ésta es pluriverbal, es decir, cuando está constituida por varias palabras. Hay determinados prefijos como ex, ante o pro que son especialmente proclives, por su significado, a unirse a bases de este tipo. Ya se trata de locuciones o grupos sintácticos, característica por la cual la gramática ha acuñado para ellos la denominación de prefijos separables, ex relaciones públicas, antipena de muerte o derechos humanos. Esta misma circunstancia puede darse también con otros prefijos, pre-Segunda Guerra Mundial, superinforma o viceprimer ministro. Así pues, un mismo prefijo se escribirá soldado a la base, unido a ella con un guión completamente separado en función de los factores arriba indicados, como podemos ver en los ejemplos. Equiparación y el tratamiento ortográfico del extranjerismo y latinismo, incluidas locuciones. En esa nueva actualización se da cuenta de las normas que deben seguirse cuando se empleen en textos españoles palabras o expresiones pertenecientes a otras lenguas, siendo la principal novedad en ese sentido la equiparación y el tratamiento ortográfico de todos los préstamos, queremos decir voces o expresiones de otras lenguas que se incorporan al caudal léxico del español, con independencia que procedan de lenguas vivas extranjeras, que eso es lo que llamamos extranjerismos, o se trata de voces o expresiones latinas, que es lo que conocemos como latinismos. De acuerdo con esta norma, los extranjerismos y los latinismos crudos o adaptados, aquellos que se utilizan con su grafía y pronunciación originaria, se presentan rasgos gráficos fonológicos ajenos a la ortografía en español. En cambio, los extranjerismos y latinismos adaptados, aquellos que no presentan problemas de adecuación a la ortografía española o que han modificado una grafía o pronunciación originales para que adecuarse a las convenciones gráfico-fonológicas de nuestras lenguas, se escriban sin ningún tipo de resalte y se someten a las reglas de acentuación gráfica del español. Por su parte, las locuciones o dichos de otras lenguas que se utilicen en textos españoles deben escribirse igualmente en cursiva o en su defecto entre comillas, para señalar su carácter foráneo en consideración de incrustaciones de otros idiomas a nuestra lengua. Hemos terminado toda esta presentación. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de muchísimo provecho para todos ustedes.